Buenas, damos inicio a la quinta emisión del ciclo de entrevistas Lenguas Impropias. Llegamos ya a la última emisión de este ciclo y en esta ocasión vamos a estar hablando del libro En la era de las pantallas. Invitamos para eso a Magalí Aberman. Ella es comunicadora social, escritora, editora, y es una pieza clave dentro de Tropel Ediciones. De hecho, es quien editó en 2019 un trabajo colectivo que hicimos con distintas personas que formaron y forman parte de Filosofía del Pórtico. Editó este libro que pueden buscarlo en la página de Tropel Ediciones, está para descargar gratis en su formato digital, se llama Cadáveres Exquisitos, Acuerpamientos Literarios. Son cuentos, relatos cortos, con intuiciones filosóficas muy, muy interesante, y fue un proceso de aprendizaje editar este libro con Maggie, para todas las personas que formamos parte de Filosofía del Pórtico y de Tropel Ediciones. Además es una persona que quiero y admiro mucho, así que Maggie, ¿cómo andás? Hola Sofi, gracias por invitarme al último encuentro. Soy fan de los encuentros, fui fan de los encuentros anteriores que llevaste a cabo, la verdad que me parecieron muy, muy buenos. Extraño mucho las reuniones que teníamos en mi casa, en el otro departamento, cuando hacíamos las reuniones de cadáveres exquisitos entre vos, Tommy y yo. La verdad que lo disfrutaba muchísimo. Y los autores y las autoras, literalmente nos juntamos en la casa de Maggie a editar, corregir, reescribir. Y algo que no dije, está en formato digital en la página web, pero también tenemos un montón de libros en formato físico que todavía pueden comprar, así que cualquier cosa nos pueden escribir a la página o por las redes sociales buscando Tropel Ediciones o Filosofía del Pórtico. Esto es una experiencia de lectura. No, pero además el departamento, bueno, ahora me mudé, pero contemos que era un departamento muy pequeño, un monoambiente, y por ahí eran reuniones que duraban hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana, han durado, pero eran súper gratificantes. La verdad que sí. Algo que quieras contar para la gente que no te conoce. Presentate vos, Maggie. Mi vida está marcada por la literatura, la lectura. Fueron como dos bastones o dos puntos de apoyo claves en diferentes momentos de mi vida. Ahora estoy terminando una especialización de edición de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto de edición transmedia, te contaré si querés más adelante, pero es sobre un libro interactivo digital en soporte papel que tiene en el mismo dispositivo formato libro otros determinadas características que enriquecen la lectura a otros niveles. Pero bueno, y después me estoy recuperando de una operación y justamente como en la etapa previa a la operación, creo que el año pasado, en el 2020, me leí como 80 libros, era lo que me permitía mantenerme, no pensar en la operación. Yo me fortalecía hacia todo lo que tenía que hacer y después viajaba a otros mundos o me entretenía leyendo o vivía aventuras, no sé. Pero necesitaba tener la mente en blanco y bueno, la lectura, bueno, también obviamente series, tele no tengo, pero en realidad, por eso digo, la literatura y la escritura para mí eso fueron como, en momentos claves de mi vida, fueron como dos puntos de apoyo muy, muy, muy importantes. Bueno, ¿y cuál es el proceso por el que pasa un libro antes de ser publicado?
wow, hay todo un proceso muy, muy grande detrás de un libro. Como vos dijiste, un libro es la materialización, digamos, pero tenemos que tener en cuenta quién lo va a leer, cómo se va a leer, en qué tamaño va a ser. Tenés que tener en cuenta la experiencia lectora que pueda hacer tu lector, tu posible lector, tu lector objetivo. Es decir, va a ser un libro grande, va a ser un libro de tapa dura. El libro de tapa dura es más lindo como libro objeto para tener de decoración, pero buscas eso, buscas que lo lleve dentro de la mochila, o que lo pueda doblar las páginas para que para que le sea más cómodo. Entonces, primero pensar el libro como objeto. Después, bueno, en realidad eso es uno de los últimos pasos, pero antes de que empiece la aventura, cuando ustedes me dijeron, bueno, queremos hacer un libro más, querés ser nuestra editora, bueno, ¿qué clase de libro quieren ser? ¿Cómo se lo imaginan? Y me acuerdo que cómo se lo imaginaban en ese momento fue completamente diferente de lo que terminó resultando. ¿Pero por qué? Porque ustedes pensaban en un público que no condecía con el tipo de libro que ustedes querían inicialmente. Entonces, bueno, hay que pensar un poco en eso. Después, una vez que tenés todo el material... Perdón, pero me acuerdo que ni siquiera sabíamos cuál sería el público. Es más, decíamos, ¿qué importa eso? Que nos lea, que nos quiera leer. Y vos no, bueno, nos decías, bueno, pero tienen que pensar en claro, quién está dirigido. Es que siempre, yo pensé que ibas a empezar como con una pregunta, bueno, ¿qué es la escritura o la lectura para vos? Algo más light, pero bueno, va más o menos ahí, siempre se escribe o se escribe para alguien, aunque sea para uno mismo. Entonces, se lee en determinados momentos y contextos. ¿Vos cómo te imaginas a tu lector leyendo? ¿Cómo es tu lector? ¿Qué hace tu lector? Y parece una pavada, pero bueno, eso hace la experiencia de lectura. Eso hace la lectura, porque no es lo mismo que lean en un colectivo a que soy de La Plata y digo micro para todos, así que casi digo micro, por eso me corregí. El bondi, es universal. Perfecto. Para el Río de la Plata. No es lo mismo viajar en bondi o leerlo en un tren que leerlo cómodamente en tu casa. O sea, vos tenés que tener en cuenta la materialidad. Después también tenés que tener en cuenta la materialidad. O sea, no es lo mismo una hoja en blanca que una hoja amarilla. No es lo mismo una tipografía de palo seco que una tipografía Arial. Las tipografías Arial, digo, para el público, son las que tienen como cursiva, que para leer, no es lo mismo leer en pantalla que leer en digital, porque en digital se lee en palo seco y se lee una letra redondeada, pero que no tiene serif. Y en el libro en papel está demostrado que la letra con serif permite que sea una lectura más cómoda, más fácil de seguir. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas. Una vez que teníamos todos los textos, bueno, ¿qué tipo de libro quieren? ¿Qué quieren producir en el lector? Entonces tenés que pensar como la lógica en el libro, qué cuentos van primero. Y ustedes decían, ¿por qué es tan importante eso? Y porque es lo que vas a producir en el lector. O sea, no conviene poner los cuentos más fuertes al principio, porque por ahí son muy fuertes y como que al leer los últimos cuentos algo va a crujir. ¿Cómo los piensan ordenar? ¿Qué criterios van a seguir? Para mí, el libro tiene que, el editor perfecto
tiene que ser invisible. El libro perfecto tiene que sentirse natural, la lógica del orden. Entonces, bueno, Me acuerdo que vos decías, cuando estábamos haciendo Cadáveres, que siendo que no había una temática en común de todos los cuentos, en todo caso, la idea es vertebrarlos al final, una vez que ya estaban escritos todos los cuentos, componer como una canción de jazz, aunque haya una suerte de improvisación, encontrarle un orden dentro de ese caos que era porque no había un tema troncal, pero al final una composición que ordene y que de alguna manera te lleve de un cuento al otro. Sí. De hecho, había como una vinculación tácita entre muchos de los cuentos, al final se pudieron vincular todos muy bien. O sea, pudieron vincular todos. Muy bien no tendría que decir el lector, no nosotros. Sí, espectacular, muy bien, maravilloso. A mí me encanta, lo sigo leyendo, cada tanto vuelvo a leerlo y no puedo creer el trabajo que hay, el trabajo colectivo que hay en este libro. ¿Cuántos son? 20... Ay, ya no me acuerdo la cantidad de autoras y autores, pero son muchos cuentos de muchas personas distintas, que vienen de registros distintos, que estaban atravesando situaciones distintas. Sí, además, yo que también hice con Tommy la corrección de algunos de los textos, puedo decir, bueno, pero ¿quién soy yo para corregirle o sugerirle que haga un cambio? O incluso los cambios tontos, como por ejemplo pasar a cursivo una palabra, te tenías que enfrentar también a la autoridad del autor, es cacofónico, perdón, pero es así, ¿quién sos vos? Es todo en pos de mejorar el libro. Igual creo que nos entendieron bastante bien todas las mejoras. Y también hemos discutido. Sí, también hemos discutido. Y voy a decir, por esto, o sea, estamos ya en un proceso de maquetación, después estuvo el tema de la maquetación. Y voy a decir, por esto no hubo discusión por el tema de correcciones mucho más grandes y por algo tan pequeño. Y voy a decir, bueno, es el proceso mismo del libro. Pero bueno, todo ese trabajo que lleva el libro, además tenés que agregarle el trabajo monetario. O sea, el valor del papel, el valor de las personas que trabajaron atrás del libro, de la maquetación, de la impresión del libro, hay un montón, a la hora de hacer un libro, hay un montón de cosas muy importantes, que por ejemplo la situación, si querés después te cuento de la situación del libro en Argentina, y cómo lo llevó la pandemia. Pero, por ejemplo, no es casual que las editoriales o la situación que haya pasado en parte del 2019 y parte del 2020, que las pequeñas editoriales sigan estables. A nadie le fue bien, pero digamos, las pequeñas editoriales sigan estables, por ahí imprimen menos títulos o menos cantidad. O sea, es toda una cuestión, hay una cuestión económica siempre detrás de la lectura, de la escritura, de la edición de libros, que hay que manejar, porque encima a una editorial le llegan un montón de borradores, tienen un montón de proyectos, está en algunos casos la compra de derechos, o sea, es un mundo detrás y es un trabajo que vale. Entonces, yo me acuerdo que se había hecho un debate al principio de la cuarentena, no fui a tema, pero prometo que estaba vinculado. Que, bueno, de hecho ustedes regalaron la versión en PDF, que yo estoy en contra, era el libro Cadáveres Exquisitos, no por el hecho de que hayan regalado la versión del libro, sino que sea en PDF, porque que sea la versión digitalizada de papel no significa que esté pensada para lo digital. Hay que pensar también en la lógica del soporte. No es lo mismo un papiro que un libro que un libro digital, que vendría a ser
si lo pensás bien, algo muy parecido a un papiro en el sentido de que el papiro era un rollo vertical que vos ibas agrandando, y en lo digital no hay cortes, no hay hojas. Hay como todo un libro de corrido, a veces con saltos de espacios, y eso hace las capitulaciones o los diferentes cuentos, pero es como si fuera un gran bloc de notas de corrido. Entonces hay que conocer de los formatos. Para mí, un libro digitalizado no es o sea, en PDF es como si fuera una fotografía, una fotocopia, perdón, de un libro en papel. Y por ahí si vos lo pensás en una versión digital, le podés agrandar, achicar la letra, incluso podés hacer un audiolibro. A mí me gusta pensar los libros como experiencias lectoras. Entonces, por incluso en algunos casos, algunos lectores te leen los libros, en este caso te podrían leer los cuentos. Ahora hay como un boom de los audiolibros, justamente porque nos sentimos solos, o en la cuarentena muchas personas se sentían solas, entonces preferían escuchar a alguien que le lea los libros. De hecho, hay muchas experiencias de lectura muy interesantes acá en Argentina durante la cuarentena. Y por ejemplo, el 30% de los libros que salieron de las novedades en el 2020 se digitalizaron. Y un 5% se pensaron exclusivamente para formato digital, para vender, no en papel. Entonces, para mí eso de pensar el formato y no ofrecer la versión digitalizada, sino que tenga una diferencia en la experiencia de la lectura es súper, súper gratificante. Yo entiendo lo que decís, sobre todo en grandes editoriales que tienen un grupo de trabajo. Ahora, en editoriales más autogestivas, con todo lo que implica esa palabra, a mí me conflictúa un poco hablar de autogestión porque siempre dependemos de otras personas, pero lo cierto es que en Tropel Ediciones somos literalmente prácticamente 3 personas, ¿no? Y vos sos una de ellas. Y todo lo hacemos dentro de este pequeño grupo, y no es que nos dedicamos a eso, sino que vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Hemos aprendido a editar, a maquetar, vos de repente tenés algunos conocimientos técnicos, pero por ejemplo yo nunca había entrado a este mundillo hasta que empezamos a proyectar este tipo de cosas, hasta que dijimos, me encantó, ¿no? Pero es un trabajo enorme, ¿no? Hasta que dijimos, bueno, queremos publicar nuestros propios libros. Yo no sabía nada y todo lo aprendí con tutoriales, con cosas que se pueden acceder gratuitamente. Entonces me pregunto si tanto para quienes producen, entre comillas, autogestivamente, porque siempre dependemos de otras personas, ¿no? Pero estas editoriales pequeñas y también para los lectores o lectoras, ¿no es más accesible de repente ofrecer una versión en PDF, aunque podamos hacer todas esas salvedades que obvio no ofrece la misma experiencia lectora que un formato físico o un formato digital bien hecho para ebook o para lo que sea, para alguna otra plataforma digital que te permita ampliar la letra o escuchar en audiolibro, que también, ahí también es interesante hablar de inclusión, ¿no? Porque no todo el mundo puede ver y puede leer. Pero ¿no crees que es más accesible tanto para quienes producen de esta manera, a pequeña escala, como para quienes acceden a la lectura? Porque no todo el mundo tiene el dinero para comprarse el libro en formato físico o para comprarse el ebook, que a lo mejor es un poco más barato, pero necesitas plata para comprarlo. Sí, me hiciste acordar de algo, hay una estadística que leí que en España el 50% de los que piratean libros al final se terminan comprando la versión en papel del libro que piratearon. Yo alguna vez he bajado libros digitales y los he adaptado a formato para Kindle, pero eran editoriales grandes.
sí, está buena la democratización del texto. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pensando en una experiencia de lectura, qué sé yo, enriquecer esa parte. Porque en un libro de cuentos, saben que eran cuentos y que son cuentos cortos, la mayoría, pero hay algunos cuentos que son intensos. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Leerlo en PDF, en formato PDF, que leerlo en formato ebook. Sí, hablamos, y ni que leerlo de formato papel. El formato tiene toda una lógica de pensamiento y está bien la democratización de la cultura, pero no sé, las personas que van a Filo del Pórtico, que ven estas entrevistas, que pueden comprar el libro, son las mismas, o sea, el libro en papel me refiero, son las mismas que tienen conectividad de internet. Entonces, me parecería mucho, no sé, mucho más, igual hay cosas que no se pueden cambiar, o sea, por eso yo decía, pero regalemos el EPUB, pero hay cosas que, digamos, no se pueden cambiar, ¿no? Se podrían regalar un montón de cadáveres exquisitos a bibliotecas y estaría genial, eso me encantaría. Pero hay una realidad que hoy para todo tenés que tener conectividad. Y es diferente de leerlo en un celular, pero igual soy no sé, es mi punto de vista y no estoy en contra de la democratización de la cultura. Entonces me parece súper importante dar a conocer, y más en un contexto de pandemia donde es importante ser solidario. Pero no sé, es como que era un esfuercito más para hacer un EPUB y tener otra experiencia de lectura por ahí mucho más enriquecedora. Que por ahí vos me decís, bueno, no todos tienen, no todos tienen el libro para leerlo en formato EPUB, Mobi o lectores digitales, sí, pero te puedes bajar un programa y la experiencia es completamente distinta, no te cansa la vista. No es lo mismo estar detrás de una pantalla y leer un determinado interlineado que está pensado para papel, que ajustar a tus propios parámetros y necesidades. Nada. Bueno, no, igual todavía se puede hacer el EPUB. Ya está hecho, de hecho. Claro, está hecho, pero digo, lo podemos lo podemos subir la semana que viene, si querés. No me metas tanta presión, por favor. Porque al final es cierto, ofrece otra experiencia, pero también yo pienso que si bien nos estamos autoprecarizando de alguna manera, porque al final terminamos trabajando gratis, y eso es un conflicto también, porque vivimos de esto que producimos, pero me parece clave a la vez poder liberar todo lo posible en PDF, aunque no sea lo mismo, aunque no ofrezca la misma experiencia, porque es lo que podemos hacer y porque yo creo que todo el mundo, quisiera que todo el mundo, aunque no tengas un mango, puedas leer Cadáveres Exquisitos. No, sí, por lo que produce Tropel. Por eso yo estoy de acuerdo en democratizar la lectura, pero por ahí con un poquito más de tiempo hubiéramos podido ofrecer algo más, algo diferente, y eso que además se pueda a la vez complementar al libro en papel para quienes lo compraron o para los que quieran comprarlo, entonces que puedan convivir ambos formatos. De hecho, hay un término que se llama bueno, hay dos que te voy a decir: transmedia y ecología de los medios. Ecología de los medios es cuando un mismo contenido puede ser adaptado o distintos contenidos son adaptados en pos de algo específico. Que ahí también entra el concepto de transmedia, o sea, por ejemplo, cuando vos, Harry Potter, ¿leíste Harry Potter? Sí, obvio. Bueno, está el libro, está la película, están los videojuegos. Entonces, cada una de las piezas coexisten en la misma, creo, un medio ambiente de productos Harry Potter. Pero a la vez, algunas experiencias, bueno,
el libro te puede gustar más o menos que la película, a mí me encantó toda la saga, pero bueno, cada experiencia es subjetiva. Entonces, a lo que voy, y hay algunas experiencias, por ejemplo, que vos no jugué al videojuego de Harry Potter, pero en el juego de Harry Potter vos podés vivir más intensamente una parte que no está en los libros y que complementa la lectura. Entonces eso vendría a ser crossmedia. Y transmedia es, a ver, voy a empezar por otro lado, voy a seguir por otro lado, pero después voy a enganchar. A los seres humanos nos gustan que nos cuenten historias, desde siempre, desde antes de la escritura, desde antes de la lectura, los seres humanos se explicaban las cosas, se contaban cuentos. Claro, en las tradiciones orales, no solo en las escritas, exacto, también en las tradiciones orales. Para explicarse el mundo. Entonces, ahora que ahora el público, por la portabilidad de la pantalla, por las redes sociales, por esta ecología de los medios y como su lógica, el público se segmentó por edad, digamos. Hay otra concepción de público y los que más compran son los niños, adolescentes y gente joven. Podemos después definir qué es gente joven, porque para mí es una cuestión de actitud, pero digamos, entre no sé, 5 y 25, 30 años es el grueso donde compra la mayor cantidad de gente. O sea, hasta que más o menos empezás a tener una familia, te estableces pensando en el sistema de taras o de éxito de que te impone una sociedad capitalista. Sí, la familia es una tara, ya te lo digo. Bueno, pero hay que ver, digamos, en el sistema de metas de lo que es ser un hombre exitoso para un sistema capitalista. Después hay que ver si ahora se sigue manteniendo. Pero digamos, esa franja de población es la más gruesa. Entonces, ahora se está viviendo nuevas experiencias de participación del público y ahí es donde entran nuevas formas de lectura a través de la pantalla, que me parecen súper ricas, súper válidas, donde el consumidor es a la vez prosumidor porque produce parte del contenido que se publicita y que termina consumiendo. Entonces, a partir de ahí empiezan las lógicas transmedias que son pensadas primero comercialmente, pero después encontramos como una lógica narrativa. Qué sé yo, hay plataformas de fanfiction que las personas escribían no sé cuántos caracteres por día, cuánto podían escribir, y a partir de ahí se hicieron ahora un montón se compraron los derechos de esos fanfictions, se hicieron películas, se venden los libros, pero es como una lógica al revés. Entonces, no sé, para mí, igual vos fíjate que todo esto va al principio, o sea, a mí los libros me acompañaron toda la vida en un montón de situaciones difíciles. Yo aprendí, ¿querés saber cómo aprendí a amar a la escritura y la literatura? Contame. No, la literatura no, pero yo tenía 6 años cuando me fui a hacer rehabilitación. Yo tengo parálisis cerebral, tengo dificultad para caminar, le contamos al público que entienda. En este momento camino con bastones, parece que mis bastones, hice un chiste interno mío, eran como los libros y la escritura, porque en un momento cuando tenía... O sea, fundamentales los libros como los bastones. Sí. La escritura, también a los 6 años, una rehabilitadora, creo que era una rehabilitadora, porque no tienen exactamente las mismas funciones, sería lo que acá sería una terapista ocupacional, algo similar. Me dice, bueno, Magali, hoy vas a escribir un cuento. Claro, ella seguramente quería practicar lo que grafías,
todo lo que sea coordinación fina, bueno, para eso me hacía escribir. Pero ¿de qué? ¿Cómo un cuento? ¿Cómo escribo un cuento? A mí, mi mamá me... Maggie, o sea, tenés que trabajar la motricidad porque los músculos, vos me hablaste una vez de la espasticidad muscular. Claro, bueno, pero sí, en ese momento querían mejorar mi letra, tenía 6 años, no tuve esos problemas, vinieron después. O sea, todavía no sabías ni escribir, claro. Sabía escribir, pero justamente no tenía por ahí buena coordinación, o me costaban algunas letras. Igual escribía bien porque ya había hecho primer grado. Yo me fui en el 93 con 6 años, recién cumplidos. Estoy diciendo mi edad, no hagan cuentas, por favor. Bueno, pero bueno, la cuestión es que me dicen, bueno, tenés que escribir un cuento. Le digo, bueno, ¿pero de qué? Yo hasta entonces eran los cuentos que mi mamá me contaba para dormir. O sea, vengo de una familia lectora. Mi abuela, me acuerdo, mi abuela paterna, siempre vivía en Buenos Aires hasta que después se mudó a La Plata. Yo viví hasta los 29 años en La Plata. Después me mudé acá, a Buenos Aires, a Capital, perdón. Y bueno, nada. Pero mi abuela, me acuerdo que se mudó cuando yo tenía 5 o 4 años a La Plata, y siempre todos los fines de semana venía a comer y me traía un libro y un chupetín, o un caramelo, algo de eso. Y me contaba el cuento mientras yo me comía el chupetín y el caramelo. Y es un recuerdo súper lindo que tengo, porque eso creo que fue uno de mis primeros acercamientos, y cada vez que lo recuerdo sonrío, porque era un momento hermoso y que esperaba con ganas. Obviamente a los chicos siempre les gustan las golosinas y que le regalen cosas, pero además me acuerdo a mi abuela que veía re bien los cuentos y ponía vocecitas, y así me encantaba. Y después mi mamá me leía cuentos, mi papá leía mucho, todo, yo siempre vi libros. Y para mí eso es re importante. El amor por los libros también se genera si vos tenés un contexto que te ayude. No importa si tus papás son de clase baja, clase media, porque siempre está la biblioteca, o siempre hay alguien que te puede prestar un libro. Pero sí tiene que estar en las condiciones dadas para que se genere el amor por la lectura. Entonces, bueno, nada, cuando a mí me hacen escribir un libro, yo digo, ¿pero qué? ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. Vos sabés que tienen que tener principio y nudo, desenlace. Y eso lo sabía básicamente por los cuentos que me habían contado, por lo poco que estaba aprendiendo a leer y demás. Yo entendía la lógica del cuento, pero ahí es donde descubrí, ponerle, que yo podía hacer que mis personajes vuelen, o que vivan en tierras lejanas inventadas por mí. Y me sentía como una diosa superpoderosa, capaz de poder hacer todo. Y en ese momento supe que quería escribir el resto de mi vida. Que de grande no sabía qué iba a hacer, pero iba a tener que estar vinculado con la escritura y con la lectura. Me encanta. Y un poco a partir de esto que contás, y como vos aparte trabajás y conocés de los distintos formatos textuales o plataformas en que se puede acceder a los libros, ¿qué plataformas existen y cómo hacer más inclusiva la experiencia lectora, siendo que, bueno, vos podés leer y escribir, pero a lo mejor hay gente que no puede leer en el formato tradicional del libro porque, como decía, personas no videntes de repente no necesitan un audiolibro o otro tipo de plataformas? Entonces, ¿cuáles existen y cuáles crees que son más inclusivas? A ver, para personas no videntes hay programas donde una voz sintética tipo Loquendo, no sé si sabes lo que es ese programa. Sí. Bueno, tipo Loquendo te lee un texto y no es lo mismo, pero bueno, puede ser una primera aproximación. También si vos vas a una biblioteca... ¿Eso es gratuito o eso es una cosa que se compra? Es una aplicación. El programa no es gratuito, ni menos los programas para que lean los ciegos. Por ahí sí, pero hasta donde tengo entendido no.
Si hay alguien que sepa, que lo deje en comentarios, pero yo creo que no es gratuito. Para mí nada en el sistema de salud es gratuito. Lo que sea gratuito es, en La Plata por lo menos se hacía. Hay un montón de personas además que en las redes sociales leen cuentos porque les gustan leer, en Spotify, en ebooks, amo ebooks, es como un Spotify, pero tiene libros, tiene un montón más de lectura de libros. Algunos son voces sintéticas, parecidas a estas que te había nombrado antes. Por ejemplo, sé que el Loquendo no es gratuito, pero no sé si hay algún programa de accesibilidad para ciegos o para personas con disminución visual, porque no tenés por qué ser ciego, para poder usar esos programas. Y sé que lo que yo entendía que no era gratuito, pero es lo que te decía, los audiolibros crecieron exponencialmente en todo el mundo. De hecho, hay algo muy copado que te iba a comentar, porque yo hablo de lectura en sentido amplio. Entonces, para mí, la lectura, o sea, para mí una nena de 3 años que sabe identificar que Pepa es Pepa y quiere ver Pepa, o que sabe que Coca-Cola es Coca-Cola, ¿qué es leer? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se aprende a leer? O sea, una vez que vos identificás y decodificás, eso para mí es lectura, o que entendés por contexto. Claro. Entonces, hay propuestas hermosas que, por ejemplo, hacen las bibliotecas. Sí, vamos a lo más básico. Las bibliotecas, o por lo menos la biblioteca de la Ciudad de La Plata, vos ibas, había una parte que era para personas con dificultad visual, y decía, me gustaría leer tal cosa, o había ONGs que se dedicaban a eso, y agarraban y alguien que sabía leer, que por ahí narradora o disfrutaba de leer, porque no tenés por qué ser narradora oral, actriz ni nada, le leía el cuento. Y ahí está buenísimo porque es una voz humana y es un contacto humano. A partir de, hay un montón de páginas, si querés te dejo. Dale, las dejamos abajo en la casita de comentarios. Dale. No, de comentarios no, en la descripción. En la descripción. Hay un montón de páginas donde hay cuentos leídos por actores, y ahora hay como un auge en todo lo que es audiolibro, que para mí gana un montón. O sea, es lo mismo que leer, que cuando lee a alguien es la misma experiencia de lectura, no. Pero por ahí gana, que vos decís, bueno, este personaje no era importante, pero por ahí lo interpreto de una manera tan linda que gana en ese sentido, porque gana por la interpretación también de que el autor hace. Viste, como todos los lectores somos un poco escritores porque interpelamos el texto si nos gusta o nos interesa lo que leemos. Entonces, nada, es como, es otra experiencia, sí, por ahí es distinta, por ahí te podés perder, pero podés retroceder, o podés seguir con un texto al lado si querés. O sea, hay, por ejemplo, una experiencia que se llama, y no me pagaron, que se llama Experiencia Leamos, que tiene una parte para comprar libros. También te vende con la suscripción, que no sé, no tengo idea cuánto es, pero vi la publicidad y estuve tentada a probarla. Nada, tenés un catálogo de libros digitales que te podés leer solo por esa página, y tiene una parte muy grande, cada vez más grande, de audiolibros. Después hay plataformas como Storytel, que también es solo de audiolibros, pero también... ¿Cómo se llama esa? Storytel, ahora después te la mando. Dale. Pero bueno, hay cada vez más. ¿Por qué? Porque es importante escuchar al otro o sentir a un otro. Entonces los audiolibros generan eso, los podcasts también, los videos de YouTube donde hay dos personas conversando de un tema que te interesa también, o sea, formás parte de la conversación. Entonces, hay nuevas experiencias de lectura, hay personas que por Instagram o por YouTube leen textos, o hay booktubers que te recomiendan, que son los youtubers que puede ser por YouTube o por otras plataformas, pero que te recomiendan
libros, hay clubes de libros digitales donde se juntan a leer la gente, algunos son pagos, algunos son gratuitos, la gente anda leyendo, hay un montón de cosas que se hacen a partir de la pandemia. Entonces, hay un montón de experiencias. Y bueno, para mí es súper valorable, pero también es muy importante pensar, ya que estamos hablando de las experiencias de lectura, en los últimos años estaban en que, a ver, el sistema, la literatura no es un campo que se sepa, que te vas a volver rico, ni escribiendo, ni editando, salvo que seas de una gran editorial. Eso, a menos que pegues una publicación claro. en una de esas editoriales que no vamos a nombrar porque no les vamos a hacer más publicidad de la que ya tienen, claro. Menos gratis, pero llegás a pegar una publicación ahí y a lo mejor sí. Sí, igual esas editoriales, ¿sabes cómo consiguen a los autores robando, o sea, sabiendo, ponerle, nunca van a publicar un escritor Nobel. Van a publicar a escritores que funcionaron en editoriales pequeñas, todos después se lo roban a ese escritor de la editorial pequeña, lo compra esa editorial. En general, ahora si vos hablas de editoriales grandes hay muy pocas, porque casi todos fueron absorbidas por esos monstruos. Es lo mismo que las librerías. Aparte vos tenés que pensar, bueno, pero ¿son buenas? Y depende, porque también tenés que pensar los editores de dónde son, cómo es la traducción. Si la traducción a veces la empieza a hacer una máquina y después hay otra persona que lo corrige después de eso, o sea... Siempre hay que desconfiar de lo masivo. Lo masivo no necesariamente es lo bueno, sino que generalmente es lo peligroso. Pero a ver, pensá esto, la escritura, ¿por qué leemos en el formato libro y ya no leemos en formato papiro? ¿Por qué nuestra escritura es horizontal? Siempre hay un porqué, casi siempre está el sistema capitalista o está el sistema de ese contexto dando vueltas. O sea, justamente leemos en el formato libro o podemos leer muchos libros gracias a la imprenta, pero tenemos que como que preguntarnos, hay que hacer un montón de porqués. O sea, siempre fue, y más ahora, hay como una necesidad de saber si la lectura, la edición de libros es un negocio redituable. Y hay que cuantificarlo. Sí, el mundo editorial es un negocio, o podría ser un negocio, porque lleva un montón de trabajo atrás. Pero a mí me interesa más qué tipo de libros producen. ¿Son todos bestsellers? ¿Qué tipo de experiencia de lectora buscan generar? ¿Qué tipos de lectores buscan? ¿Cuál es el público que piensan que va a comprar sus libros? Porque también está eso, saben el público y saben que ese público por ahí no es un público lector, pero es un público que se va a interesar, no sé, por la vida de alguno de los participantes de MasterChef. Entonces le compran la biografía del ganador de MasterChef y bueno, es un boom de ventas, pero es un boom de ventas repasajero. Ahora hay un montón de editoriales pequeñas, independientes, que sí cuidan los libros, que tienen editores, aunque sea 2, pero hacen 5 títulos por año, pero son cuidados. Entonces vos tenés que pensar el contexto, cuál es el lector, qué tipo de libros quiero producir. Todo eso sí forma parte de un negocio y también lo mismo, y de un contexto. Si yo aprendo a leer en la escuela y yo no tengo la suerte de que me generen amor por los libros, desde chico mi experiencia de lectura, sobre todo si dicen, tenés que leer este libro y encima te evalúan todos sobre una actividad que no te gusta hacer, te sentís evaluado con criterios arcaicos
y no vas a generar amor por los libros, todo lo contrario. Entonces habría que evaluar cómo generar amor, no sé, por la literatura, por la lectura, por la filosofía, o sea, no, pensar nuevos criterios de evaluación, sobre todo porque justamente, bueno, ahora volvieron las clases presenciales, pero si hay algo que para mí quedó clarísimo, yo estoy haciendo un podcast sobre la pandemia con unos amigos, Caja de Resonancia se llama. Eso, dejamos toda la información acá en pantalla y también en la descripción para que la escuchen a Maggie. Y algo que discutimos siempre es si la normalidad de uno de ellos trabaja en teatro y que dice ojalá vuelvan a abrir rápido los teatros, ojalá se vuelva a la normalidad como antes. Y para mí la normalidad no va a ser la normalidad de antes. Hay un montón de cosas que se aceleraron y para mí vinieron para quedarse. Por ahí no en el sentido de que no sé, las burbujas que vas una vez unos días a la semana a la escuela y otros días no. Pero por ahí se encuentra un modelo híbrido. Hay grandes compañías que plantean en que sus trabajadores, sus empleados, perdón, son horribles trabajadores, sus empleados vayan unos días a la semana a la empresa y otros días no, y que cumplan por objetivos. Y eso Sí. también genera otro tipo de dependencias. No sé si es tan bueno, porque no te das cuenta y trabajás más horas y tenés que tener los recursos necesarios y separar por ahí, están en tu casa haciendo la comida o tus nenes por ahí, tenés que tener el recurso de una computadora libre para vos. Pero hay cosas que para mí no van a volver a ser como antes. Entonces, para mí la lectura se tiene que vivir como una experiencia de lectura. Y que, no sé, que se le imponga un chico que de un examen, de un libro, no le va a generar amor por los libros. Sí, tal cual. Yo creo que directamente habría que eliminar la instancia de examinación, ¿no? De que te examinen del examen. Pero bueno, es polémico. Yo trabajo en instituciones en donde hay que cumplir con ese requisito burocrático. Y ciertamente lo que es obligatorio no atrae nunca, ¿no? Nunca va a atraer lo que es obligatorio. Entonces, generar lo que vos decís, una experiencia que tenga que ver con el placer, con el gusto y no con la obligatoriedad es urgente, pero no, de todas maneras no creo que se elimine esa instancia en ningún caso y que siempre se puede estar un poquito peor, ¿no? Y hasta ahí vamos. Sí, de hecho, ¿sabes lo que se vio en las estadísticas de la Cámara Argentina del Libro? Que hubo una caída, ponele que si antes la tirada promedio era de 2.000 ejemplares, una tirada promedio de una editorial mediana, no estoy hablando de las grandes editoriales, sino de las que todavía existen medianas, no, bueno, bajaron la cantidad de tiradas, bajaron la cantidad de títulos, pero hay más títulos. ¿Por qué? Porque existen pequeñas editoriales que hacen un catálogo cuidado, o sea, hay 50 títulos más que el año pasado, ponele, pero hay muchos menos libros. Entonces, para mí, ese generar amor por los libros tiene que ver con el contexto de cómo llegó un libro vos, si la edición es cuidado o no, no sé, si en tu casa, ¿cómo lo lees el libro? Porque, a ver, hay un montón, para mí, todo lo que es de rebeldía o de misterio, ponele, tu papá leía un libro que no quería que vos leas. Y vos vas y el primer libro que vas a agarrar es el de tu papá. Incluso para mí, ahora que ahora hay un mito, hace unos años cuando yo hice la tesis que hice sobre apropiaciones de chicos de 17 años y proponía que ellos mismos hagan una currícula escolar usando las apropiaciones culturales, ya sea un corto, no sé, un programa de computadora en cuatro contextos de escuelas diferentes, una en una muy buena posición,
otra muy, muy pobre, y una técnica y una dependiente de la universidad. Y los chicos decían, los que están en la escuela dependiente de la universidad, no, estamos acostumbrados al aprendizaje vertical. Entonces era como, bueno, y nos sentimos invadidos si los profesores entienden las lógicas de los lugares de que nosotros habitamos. Ahora seguramente eso cambió porque pasaron como 10 años. Les mando un beso si alguno llega a ver esto. Pero bueno, nada, es como que también está eso de mi lugar, tu lugar, pero hay cosas muy interesantes que se hicieron, por ejemplo, Más respeto que soy tu madre, el blog de Hernán Casieri, que después se transformó en libro, después hizo una obra de teatro. O sea, es otro ejemplo de transmedia. Y para mí el futuro de la lectura va por ahí, va por los audiolibros, va por las experiencias transmedia, va por hacer partícipe al lector como autor. ¿Te acordás cómo elige tu propia aventura? Sí, sí. Va como para pensar la lógica. Seguir revelando nuestras edades, Maggie. Bueno, ya lo saben, tengo Capaz que 30. sigue existiendo, por ahí hoy existe, elige tu propia aventura, Sí, pero sigue en existiendo. formato. No, sigue existiendo. Pero bueno, o sea, es como pensar la lógica, desde la lógica del videojuego, digamos, el libro. Y no digo que por eso tengo que tener una trama de videojuego, sino pensar en hacer más partícipe al lector. Por ahí vincularlos con otros recursos, sumarle a alguien que narra el libro, hacerlo más interactivo. Además que para mí, te repito, todo lector es un poco autor, porque depende de la experiencia que tenga con el libro, es cómo lo va a interpretar, y cada vez que leemos, no sé, El Principito, cada vez que leemos un libro que nos gusta y lo releemos, porque otra cosa que tuvo la pandemia es que, no sé, yo releí un montón de mis libros y me hacía foco en otras cosas. Es como cuando ves una película por segunda vez. Vos la primera vez disfrutás la película entera, en la segunda te tenés a ver ciertas tomas. Siempre, y yo creo que no se entiende un libro, nunca se llega a entender completamente un libro, pero yo creo que uno empieza a entender el libro después de la segunda o tercera lectura. En la primera es como un pequeño acercamiento. Sí, o por ahí lo vinculás con otras cosas y por ahí te sirve, no sé, para hacer un paper para un congreso, no sé, yo he hecho he participado en congresos con, no sé, vinculando el Tinque Tinque, que fue el libro que me regalaron cuando fui a Cuba, uno de los primeros libros que leí, con las nuevas formas de leer, con lo que es una crónica periodística. Entonces, eso tiene que ver con tu experiencia como lectora, más allá de que si es pertinente o no, que pongas ese ejemplo o no, pero yo creo que la cultura popular tiene, y la literatura, para bien o para mal, o sea, para mal ya se están vinculando a través de los bestsellers y la mercadotecnia. Ahora hay un montón de cosas muy interesantes que están saliendo, como los clubes de lecturas conjuntas ahora en pandemia, o como experiencias de audiolibros, y que, no sé, yo tengo una amiga que se dedica, vos le decís, me gustaría que leas, que es actriz, me gustaría si podés leer, no sé, Esa mujer de Rodolfo Walsh, te consigue el libro y te lo lee, está bien, dijo un cuento, pero también lee libros. O le decís, ¿por qué lo haces? Yo amo leer y disfruto leyéndole al otro, entonces me parece muy lindo tener la posibilidad de brindarle en un momento difícil algo de compañía mutua. Entonces, para mí, esas pequeñas experiencias son parte de la clave de la lectura. Claro. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro y hay un montón de información que nos diste y sé que te quería hacer más preguntas todavía, pero lo bueno es que como vos seguís comunicándote en plataformas audiovisuales, yo les puedo decir que te vayan a escuchar. ¿A dónde? Pasanos bien la información para saber cómo llegar al podcast que haces.
Ok, perfecto. La semana que viene ya grabamos 4 programas. La semana que viene, si sale todo bien, vamos a estar publicando el primer programa de los 4 que hicimos hasta ahora. Así que sí, y seguramente más adelante, ojalá que podamos hacer algo juntas, me encantaría. Vamos a seguir por acá. Pero sí, las redes sociales, tengo una relación de amor-odio porque trabajo en redes sociales, consumo muchas redes sociales, pero a la vez no me gusta estar ventilando cosas de mi privacidad. Entonces, cuido mucho qué publicar y qué no, pero sí, si quieren me pueden buscar y los voy a aceptar. Pero bueno. Ahora, ¿al podcast llegan buscando caja de resonancia? Sí. ¿Es? Sí, Perfecto. sí. ¿En Spotify va a estar o en qué Va a plataforma? estar en Spotify, en eBooks, en Google Podcast, en todas las que más escuchan. A partir de julio. A partir de julio sí lo vamos a empezar a subir. Perfecto. Espectacular. ¿Y algo más que quieras comentarnos, compartir? Así se llevan la información para seguirte. Además, bueno, vos algo dijiste recién, vamos a estar haciendo cosas. Estén atentas porque vamos a estar haciendo cosas con Maggie. Por acá se cierra el ciclo de entrevistas. Eso sonó raro, perdón. Sonó Bueno, polémico. cositas. Pero bueno, estén atentas porque se cierra el ciclo de entrevistas, pero vamos a seguir activas desde la oralidad maquínica, así que para enterarse de las próximas propuestas, nos pueden seguir en YouTube o también en redes sociales buscando Filosofía del Pórtico. Bueno, pero algo más que quieras compartir, Maggie. ¿Algo más que me quieras preguntar? Recomendanos algún texto. Esa es una pregunta muy polémica. ¿Qué estás leyendo últimamente? El que estés leyendo ahora. En este momento estuve leyendo mucho sobre literatura, lectura y demás. Pero a ver, ¿qué estoy leyendo ahora? Estoy leyendo mucho con el Kindle y me suscribí a estos servicios de suscripción de libros. Así que creo que estuve leyendo El rumor de las olas de Margarita García Roballo. No sé, estuve leyendo muchas cosas. Estuve leyendo un libro que me recomendó Tommy, para que voy al inicio y te digo. Dale, Maggie es una gran recomendadora de libros, por lo menos a mí siempre me recomienda literatura, porque yo leo mucho filosofía, pero literatura no tengo tanto... Pero yo sé qué tipo de cuentos te pueden llegar a interesar. O sea, si vos me preguntas qué libro nos recomendó, yo te voy a decir para qué autor. ¿Para qué lector? Para mí. Para vos. Para vos, que te gusta mucho la filosofía, te recomendaría cuentos, porque a veces no tenés tiempo de leer novelas, o te recomendaría textos cortos donde se hablan mucho de la problemática social, o te recomendaría crónicas. ¿A quién me recomendás o qué me recomendás concretamente? Crónicas de Leila Guerriero, lo que quieras. Para mí es una de las mejores cronistas. Josefina Licitra. Después, cuentos te he recomendado. Me gusta mucho a mí el realismo, porque el realismo también plantea muchas problemáticas sociales. A mí lo que busco en una obra es que tenga personajes tridimensionales, o sea, que parezcan realistas y que vos puedas empatizar con ellos. Un buen escritor para mí es aquel que puede escribir de forma simple algo que vos no sabrías cómo decir, muy complicado de decir. Por ahí puede ser con una frase de diálogo. Evidencia algo o con lo que deja evidenciando por su propio peso, es como la teoría del iceberg. Deja entrever un montón de cosas. A mí me importan mucho los libros o las narraciones o las novelas que plantean críticas sociales, hablando de ficción. Después yo escribo crónica, me especialicé en eso en la facultad y me encanta la crónica. Me parece
la crónica narrativa utiliza herramientas de la narrativa para explicar temas densos y temas densos sociales de manera muy simple. Vendría a ser divulgación periodística sobre temas sociales. Pero, no sé, a alguien como vos, yo le recomendaría cuentos, o no sé, Las Malas de Camila, que sé que lo leíste. Sí, Las Malas de Camila Sosa Villada. Después hay un libro hermoso que leí, Vos sos humana, hace poco, de Penélope Fitzgerald. Desde que vos me lo recomendaste, El intruso de Jean-Luc Nancy me ayudó un montón y cada tanto lo veo. Después leí uno que está muy bueno, una novela Niña, Mujer, Otras, de, no me acuerdo, Geraldine, no me acuerdo el apellido, perdón, estoy viendo mal y no veo el apellido, pero es un libro que plantea diversas realidades en las mujeres, sobre todo minorías negras, algunas son lesbianas, otras no, en distintos contextos de su vida, y siempre es un punto de vista diferente que atraviesa toda la historia, desde el principio del siglo, finales del siglo XIX hasta el 2010. O sea, es un libraco de 600, 700 hojas, pero vale la pena y es excelente. Ese sé que te va a encantar. Te voy a pedir prestado entonces, Maggie, porque hay varias autoras que mencionaste que no leí, así que te voy a pedir prestado libros. Y después recomendaría a cualquier persona cuentos de James Poisson, el que te recomendé, el que te presté a vos. Sí. Que ahora no lo tengo cerca y no recuerdo. La vida de los animales, creo que es el título. Sí, que lo devolví. Estoy segura de que lo devolví, así que está por ahí. No es la vida, es el cielo de los animales. El cielo de los animales, gracias. Yo suelo prestar libros porque me encanta, me encanta recomendar libros que a mí me movieron, pero nunca llegan, y si llegan rotos. O sea, llegan de vuelta. O llegan súper tarde, 1 año, 2 años. Yo digo, ¿vos te había prestado esto? Entonces, ¿recomiendo prestar libros? Sí, pero por favor anoten. No hagan como yo que no anoto nunca. Sí, gente, devuelvan los libros, porque después nadie quiere prestar. A mí me pasa lo mismo. Yo sé a quién le puedo prestar, a quién no, pero qué bronca, ¿no? La gente que roba libros. Y para mí róbenle a las cadenas de librerías grandes, las que no vamos a nombrar, pero no le roben a las personas que prestan libros. Yo he visto a muchas personas salir de ahí con los libros muy fácilmente, y he hablado con gente que está ahí custodiando, y se lo pasa que sale más caro. Discutir con una persona, le sale más caro al negocio, discutir con una persona y generar una situación violenta que generalmente tienen un número de pérdidas ya sabiendo que la gente va a hacerse amigo del ajeno. Y yo no lo podía creer, pero bueno. Y también para mí leer implica también a veces ver televisión y ver series, así que disfruten de la pandemia lo mejor que se pueda. Bueno, muchas gracias, Maggie, sos una genia. No, gracias. Así que es un placer. Muy bien. Yo también, siempre es un placer hablar con vos. Y bueno, esténse entonces atentas a las próximas propuestas. Y de paso también invito a quien se quiera sumar, el próximo mes vamos a estar haciendo un Filosofía Nómada desde Filosofía del Pórtico. Vamos a estar pensando en un cruce con la película de Sion Sono, Antiporno, y un texto, una entrevista de Foucault, así que si quieren más información pueden buscarla por redes o nos escriben al mail que es filosofiadelportico@gmail.com y les mandamos el programa con toda la información. Así que bueno, nos encontramos la próxima con otra propuesta. Adiós.